Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este su programa de gerencia y liderazgo a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que pueden descargar nuestras aplicaciones de la Mi FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Prada de Voice y en nuestro canal de YouTube de Gregory Prada. Ya hoy de nuevo estaremos hablando sobre el fascinante y fabuloso mundo del real estate y el mundo de las inversiones de los bienes raíces. Para eso nos acompañan dos expertos desde Florida, Gerardo Enríquez y Michelle Luna. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Hola, Gregory, ¿cómo estás? Mucho gusto en estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación, igualmente de parte mía. Bueno, bendiciones, Gerardo y Michelle. Sé que ustedes son de los grandes en Miami, Florida, así que bueno, tienen mucho que contarnos sobre este fascinante, interesante mundo. ¿Cómo podemos definir el mundo de los bienes raíces? Bienvenidos. Bueno, el tema de los bienes raíces es muy amplio, Gregory. Da para mucho de qué hablar y podríamos estar horas aquí hablando de temas de bienes raíces. Yo lo, por temas de tiempo y para beneficio de la audiencia que tú tienes, que sé que estaban en todas partes, no solamente en Nueva York, sino en Latinoamérica y en el resto del mundo, lo acotaría un poco al tema de la intermediación en los bienes raíces. Los bienes raíces nacen cuando el hombre descubre que se necesita una tierra para vivir. Alguien por ahí lo nombraba el espacio vital, ¿no? Tú necesitas un espacio vital para, para desarrollarte como ser humano. Había por ahí unas tribus que vivían como nómadas y no tenían tierras, pero eran muy pocas. Esas tribus tendieron a desaparecer en la historia porque no tenían dónde establecerse precisamente. Entonces la tierra es importante para el ser humano porque le permite establecerse y al establecerse genera solidez y genera desarrollo. ¿Ok? Entonces nada que ande por ahí flotando en el aire puede desarrollarse, puede establecerse. Entonces yo creo que por allí, desde el punto de vista histórico, esa es la parte más importante. Ahora, cuando hablamos de bienes raíces, pues abarca todo, abarca las propiedades, abarca la tenencia, abarca el poder, el cómo obtienes esa propiedad, que ya después Michelle hablará de esa parte, que es cómo se facilita la obtención de la propiedad. Pero, pero yo diría que circunscribiendo el concepto a lo que es nuestro rol, diría que el concepto más importante de pronto es la intermediación, ¿ok? La intermediación para la obtención de los bienes raíces. ¿Y cuál es el valor agregado del real estate o del sector inmobiliario en en la obtención, en la asesoría, en el consejo para llegar a una mejor inversión, si se trata de un inversionista, o para llegar a la mejor propiedad para tú vivir, si se trata de una persona que quiere simplemente comprar porque necesita vivir, habitar, establecerse en en esa propiedad, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a estar un poquito eh, girando en esta entrevista alrededor de la intermediación. Tanto Michelle como yo, Michelle en su área, que es el área de, ahorita quizás nos introducimos un poquito, Michelle es experto en el área de lending, de préstamos hipotecarios para el sector inmobiliario tanto como yo, que soy más bien especialista en el área de intermediación y de asesoría para la compra de adquisición de viviendas, somos intermediarios, somos parte de una cadena de donde forman muchos eslabones, se enlazan, ¿no? Está el vendedor, que es el iniciador de todo el proceso. Alguien vende, alguien tuvo la idea de desarrollar algo y se vendió. Después se va a vender, perdón, no se vendió, se va a vender. Después está un, una serie de elementos que van a llegar al final hasta el comprador, que hace falta un vendedor y un comprador. Pero para que ese vendedor y ese comprador se encuentren, típicamente en los Estados Unidos hay una cadena de intermediarios
que ayudan a enriquecer, a darle valor al proceso. Muchas veces la gente pudiera pensar, bueno, pero no es más simple que haya un comprador y un vendedor y se entiendan y ya. No, pues el proceso es mucho más complejo que eso. Hay temas legales, hay temas de disponibilidad de recursos, que eso es parte de la función de Michelle. Hay temas de regulaciones, hay temas legales, hay temas de financieros, que son importantes de conocer, y no siempre el comprador y el vendedor conocen estos temas. La mayoría de las veces no lo conocen. Ujú. Entonces, allí está la importancia del sector inmobiliario, del sector de real estate, del sector de lending, para poder ayudar a estas personas que están interesadas en la adquisición de propiedades. No sé, A la Michelle, gente sí. que quiere formarse como realtor, ¿cuáles son esos requisitos mínimos y cómo se forma un realtor? Mira, Gregorio, me has puesto en una pregunta muy fácil de responder, pero al mismo tiempo tiene cierta profundidad. Ok. Eh, Formarse como realtor es relativamente fácil en este país, en Estados Unidos. Afortunadamente existe una formación eh, que está regida por unas normas, ¿ok? Hay unas licencias, se obtienen esas licencias. El gobierno, el Estado, regula esas licencias y regula la conducta y el comportamiento de los licenciados en bienes raíces en los Estados Unidos. Obtener, como te decía, una licencia es relativamente fácil. De hecho, en la Florida hay miles de realtors y en Estados Unidos hay millones, millones de realtors, de gente que se dedica a este negocio. Eh, Obtener una licencia es tan sencillo como aplicar a un programa de educación que puede demorar entre una semana y 3 meses aproximadamente. Obtienes ese programa, estudias y al final de ese programa pues te formas y te preparas para un examen de licencia que regula el Estado de Estados Unidos, eh, a través de la ANAR y otras instituciones que están allí involucradas. Y con esa formación vas a ese examen, apruebas ese examen. Si lo apruebas, entonces ya eres un licenciado. Te llega una licencia con un número y puedes ejercer como agente de bienes raíces. Hay otras licencias para otros niveles como el broker, que es un nivel mayor, que es el que incluye una cantidad de agentes, puede administrar una cantidad de agentes, es el empleador de una cantidad de agentes. Y están otras licencias relativas a General Contractor, también hay licencias de lending. Entonces, ese proceso no es nada complejo, es muy fácil. Ahora, aquí viene el tema cuando te decía que es fácil de responder, pero también tiene una profundidad. El tema es que el, el licenciado en bienes raíces empieza su camino, solamente empieza su camino al momento de obtener su licencia. Hay mucho más allá que se aprende en el proceso. Mucha gente tiene años en este proceso y todavía no manejan bien el concepto o no están realmente involucrados con el proceso de bienes raíces. Mucha gente, y me incluyo yo, hemos tenido la licencia de bienes raíces solo por tenerla para hacer transacciones particulares, hasta que llega un momento en que algunos, muy pocos, diría yo, realtors deciden tomarse esto como una profesión, deciden meterse de lleno allí, investigar todo el procedimiento, investigar las regulaciones, investigar cómo puedes agregar valor realmente al cliente que vas a tener más adelante. Y allí sí ya no son tantos miles o millones de realtors los que hacen ese tipo de trabajo con esa profundidad, ¿no? Porque para eso se requiere una formación continua, se requiere de mucha investigación, se requiere de una intencionalidad, como toda la vida, ¿no? Se requiere de vocación, no es nada más tener la licencia. Tener la licencia es lo básico, pero eso no te da las herramientas para poder hacer un proceso de asesoría adecuado. Entonces, quizás por ahí van
Va la Ok, respuesta. para formarse como realtor y para ser un realtor exitoso en Estados Unidos, ¿se necesita el inglés en Florida, por ejemplo, o no es algo necesario? Yo te diría que No necesariamente. no es necesario, es un complemento importante, es un tema Claro, de a qué te vas a dedicar, cuál es tu nicho de mercado, exactamente. ¿ya? Si quieres dedicarte a un nicho de mercado donde personas que no hablen español puedan entrar, pues debes hablar inglés bien, Ujú, porque vamos a estar claros en algo. Hay pocas cosas que una persona no hace en un lenguaje que no sea su lenguaje nativo. ujú, Por ejemplo, ir al médico. ¿Te gusta hablar en español si es que habla español o en inglés si Así habla es. español? Si vas al odontólogo, tú quieres hablarle en español o en inglés. Si vas al ujú, banco, tú quieres hablar en tu idioma por lo general. Porque ujú, si vas con un abogado, quieres hablar en tu idioma. E igualmente acá, si vas a hacer un préstamo hipotecario, quieres hablar en tu idioma. Y si vas a comprar con alguien intermediando una propiedad, también quieres hablar en tu idioma. Entonces, el tema del lenguaje es importante. Pero ciertamente en la Florida hay un mercado tan grande de hispanos que pudiera perfectamente un realtor o un lender broker ujú. hablar solo español y tener éxito, en mi opinión. Excelente, Sí, sí. Así excelente. mismo, así mismo. Mitchell, para un extranjero, importante esta pregunta, para un extranjero que quiera invertir en Estados Unidos, ¿cuáles son los requisitos que de entrada debe poseer para calificar para un crédito hipotecario? Bueno, esa es la pregunta que muchas veces el extranjero se hace. Y cuando me refiero a extranjero, estamos hablando porque hay dos clases de extranjeros. Está el extranjero que reside en Estados Unidos y está el ¿Ok? extranjero que vive fuera de Estados Unidos. Yo diría que basándonos en el extranjero que vive fuera de Estados Unidos, el proceso de entrar en un, vamos a decirlo, el inicio de entrar en un proceso de financiación es bastante simple y bastante fácil. Inclusive, cuando nosotros hablamos con clientes que residen en Latinoamérica, en Europa, en otras partes del mundo, cuando uno se lo explica, se quedan como, espera, no sabía que era más fácil para nosotros inclusive. Es menos tedioso, es la palabra, un extranjero tener una financiación dentro de Estados Unidos que muchas veces dentro de su mismo país de origen, por un tema de regulación financiera y por un tema de mercado. En principio podríamos estar hablando de pasaporte vigente, visa vigente, cuentas de banco, no importa si es de su país de origen, con un historial de no menos de 60 días, e información financiera no profunda e información laboral. Y lo que le llamamos prueba de arraigo o prueba de que realmente reside en el país donde dice estar viviendo, que son documentos ya sea factura de la luz, del teléfono, de comunicación en la cual tenga la dirección de su casa primaria y evidentemente poder demostrar de que tiene arraigo en ese país que está utilizando, ya sea es un pasaporte y esa visa. Puede entrar cualquier tipo de visa. Hay países, un ejemplo, que no utilizan visa para entrar a Estados Unidos, como muchos países de Europa o algunos países de Latinoamérica, como en el caso de Chile, que tienen acuerdos bilaterales en los cuales el ciudadano puede entrar por 90 días sin necesidad de una visa especial. Pero básicamente son informaciones muy simples como la que acabo de detallar. Perfecto. Si yo soy un inversionista, yo necesito hacer presencia física en este país para poder comprar o no necesariamente. Debe ser así. Va, va a depender del tipo de transacción que vaya a realizar, pero en principio, vamos a decirlo de esta manera, no necesariamente tiene que venir a Estados Unidos, aunque se le pida un documento que le permite entrar a Estados Unidos. Normalmente yo a los clientes, trabajo con muchos clientes extranjeros, yo siempre les recomiendo que aunque se inicie el proceso tanto de compra, porque Gerardo no puede corroborar, yo creo que más del 95% de los compradores extranjeros inician el proceso de compra sin ni siquiera venir a Estados Unidos. Solamente vienen a recibir la propiedad en el caso hipotético de que decidan venir en ese momento, pero me ha tocado a mí cerrar múltiples transacciones en los cuales los clientes compran a través de los realtors, de los asociados de venta, cierran la transacción de compra y de la financiación por vía remota cuando se puede, dependiendo del tipo de programa que se esté utilizando. Y después que ya la propiedad está ya alquilada o ya está ocupada, y eso es que entonces ellos vienen, o sea que es un proceso bastante fácil en ese sentido.
Mucha gente no tiene que venir, ni siquiera viene. Ujú, ¿Sí? Ahora, hay un aspecto muy importante en lo que tú estás diciendo y quiero recalcarlo para tu audiencia a nivel global. Yo tengo muchos clientes extranjeros que ya han comprado propiedades en el pasado en los Estados Unidos y no saben hasta este momento lo que Michelle está informando acerca de la ujú, posibilidad real de obtener un financiamiento, no siendo residente de los Estados Unidos, estando en otro país. ujú. Entonces es importante recalcarlo. Sí hay posibilidades de financiamiento para extranjeros que no, obviamente que no están viviendo en los Estados Unidos, y son importantes. Podrían acceder hasta un 75% de financiamiento de alguna propiedad en muchos casos, normalmente entre el 70 y el 75%. Entonces, importante ese dato porque te digo, me encuentro, nada más la semana pasada estuve hablando con alguien en Holanda que ya ha comprado unos dos o tres unidades acá, casas y apartamentos, y cuando le dije, mira, es que te puedo financiar. Te podemos financiar. Me Ujú. dice, pero se puede, pero si yo no vivo allá, yo no tengo Social Security, yo no tengo... Eso no es un problema. Y con Michelle, pues pueden una persona ir a ese proceso de manera muy rápida, y sin mayores contratiempos, ¿no? Para agregarle algo a lo que manifiesta Gerardo. Mira, cuando nosotros hablamos y decimos que es más fácil un extranjero poder tomar una propiedad, comprarla, adquirirla con una financiación que un residente local o un ciudadano norteamericano, nosotros no lo decimos por atraer al cliente ni para crear, vamos a decirlo, una expectativa y que después que el cliente esté dentro de un contrato, entonces acomodar las cosas, ¿no? La realidad es la siguiente. El financiamiento al extranjero, y no desde ahora, sino desde hace ya decenas de años atrás, está estructurado para que el Estados Unidos capte lo que le llaman capital de inversión. Esto no es un asunto que se ha creado de la noche a la mañana. Esto es un asunto que ya tiene más de 40, 50 años, vamos a decirlo, corriendo. Evidentemente, hoy en día hay más facilidad de comunicación, por lo que, como en el caso tuyo, como tú lo conoces, porque llegamos a más personas de manera inmediata por el tema de la facilidad de la comunicación. Pero eso es algo que inclusive ¿cuántas personas antes de Latinoamérica podían darse el lujo de viajar a Estados Unidos? Eran muy pocas las que viajaban. Hoy en día ya tú tienes conexiones múltiples desde un mismo país que llegan a Estados Unidos 7, 8, 10 vuelos. Y asimismo, evidentemente también la comunicación lo que hace que achica la frontera y la información fluye con más facilidad. La razón principal por la cual un extranjero que cumpla con las condiciones en las cuales yo enumeré hace unos minutos es porque la razón por la cual se le da la financiación es porque está haciendo una compra de propiedad de inversión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya un extranjero compra una propiedad en calidad de inversión, lo que está asegurándose es varias cosas. La primera, que ese préstamo va a comenzar a generar riqueza desde el punto de vista del sistema hipotecario y del sistema financiero dentro de Estados Unidos. Segundo, que la propiedad que se está adquiriendo por sí sola tiene que tener la capacidad por sí sola de pagar el préstamo más las obligaciones en sí, que dicho sea de paso, en un 95 o un 100%, casi siempre las propiedades que se van a comprar a través de los realtors y los clientes cumplen con ese requerimiento, porque uno de los trabajos principales que el Realtor hace, y Gerardo está aquí como testigo, es buscar ese tipo de propiedad para que se adapte al programa de financiación, de la cual básicamente casi todas las propiedades aprueban. Y evidentemente, recuérdate que en Estados Unidos, eh, cada estado maneja leyes estatales. Y muchas veces la gente puede pensar, el extranjero puede pensar que la economía de los Estados Unidos es simple y sencillamente el comercio que se ve en la televisión o el comercio que se ve en las tiendas y eso no. O sea, todo lo que se fundamenta en cada estado viene de lo que es el pago del impuesto de la tierra. ¿Y quién cobra el pago del impuesto de la tierra? Lo cobran los condados y a su vez lo cobran los estados. Entonces, el estado, en este caso vamos a decirlo, en el estado de la Florida, como en el estado de Nueva York, como en el estado de Massachusetts o cualquier otro estado, Texas, California,
tiene que recaudar constantemente impuestos sobre el uso de la tierra. No importa si el dueño es local, es extranjero. Entonces, esa es una facilidad que el extranjero tiene de insertarse en lo que es la dinámica vamos a decirlo, de la industria financiera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay que crear fuentes de riqueza de manera constante para que la industria no pare. Y por eso se ha creado esas flexibilidades y esas facilidades que tienen, como le digo, no es de ahora, tienen más de 30, 40 años. Evidentemente, todos los años los programas van flexibilizando, van cambiando, algunas veces se endurecen. En la época del COVID, el programa se suspendió por el tema de que como son propiedades de inversión, las ventas no se estaban vendiendo, los financiamientos no se estaban haciendo, pero la raíz es que el extranjero sepa, donde quiera que no esté oyendo, que no esté viendo, de que tiene flexibilidad y capacidad para poder comprar propiedades de inversión y no importa el tipo de la cantidad de propiedades que pueda comprar. Siempre y cuando pueda demostrar que tenga la capacidad de poder cerrar la transacción, lo que tiene que estar trabajando de la mano con un realtor, con un agente inmobiliario, que lo guíe, que lo ayude y después entonces ya llega al caso de nosotros, que nosotros ahí lo vamos a orientar con toda la parte financiera. Excelente. ¿Cuál es el área del real estate, de los bienes raíces en las que ustedes se enfocan y por qué es tan interesante para sus clientes? Buena pregunta, Gregory. Nosotros nos enfocamos en un aspecto de categoría de la propiedad y en un aspecto también geográfico de la propiedad. Yo quisiera centrar esa respuesta en esas dos áreas. En cuanto a categoría, en nuestro caso particular en Gerardo Enríquez International Real Estate, nos enfocamos en inversionistas, sobre todo. No es que no vamos a ayudar a alguien que quiere una casa para vivir, porque la necesita. Por supuesto que los podemos ayudar. Hay un equipo que está atento, entre los cuales está también Michelle, que él está abierto a todo tipo de propietario interesado para Ujú. diferentes funciones. Pero de alguna manera sí hay un interés muy particular por inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Es gente que no solamente va a buscar una propiedad para vivirla, sino para sacarle un provecho, un fruto, un valor en el tiempo. Hay dos maneras en que un inversionista saca valor de su inversión. Una es el retorno y otra es la revalorización. El retorno es el valor que se genera de una propiedad al rentarla. Tú la compras, luego la rentas, hay unos gastos para la compra, hay unos gastos para administrarla y pagarla, y hay una renta que genera un valor. Ese valor por lo general está por encima de los gastos y entonces esa diferencia es el valor que se genera para el inversionista, se llama retorno. Y normalmente se mide en años, es decir, cada año hay una suma de retorno de esa inversión en términos de renta de la inversión. Y está el otro aspecto que es la revalorización. No solamente una propiedad de un inversionista la compra para, eh, para obtener un retorno por renta, sino que en este país, por muchas razones que ya vamos a ver más adelante, las propiedades se revalorizan de una manera importante. Entonces, ¿cómo se revalorizan? Dependiendo del tipo de propiedad que se compra, del sector donde se compra, qué tanto tráfico hay de potenciales compradores y rentadores en ese sector. Entonces eso genera una revalorización. Es decir, tú compraste una propiedad hoy en día por $500, la compraste normalmente en planos, en proceso de construcción o preconstrucción, y después de un año, 2 años, 2 años y medio, esa propiedad ya no vale $500,000, sino vale $700,000. Eso es lo que típicamente pasa. Entonces, allí el inversionista no le está apuntando solamente a lo que va a obtener por la renta de esa propiedad, sino a la revalorización que esa propiedad va a tener en el tiempo. Típicamente, esa revalorización va a ser mayor cuando compro en planos y por eso es que nos enfocamos en esta categoría de preconstrucción, es decir, de dirigirnos a inversionistas que están interesados en comprar la propiedad en el momento más óptimo desde el punto de vista de costo, para luego entonces venderla a los 2, 3, 4, 5 años a un precio que genera
mínimo un 20%, por lo general 20, 30, 40% y más. En el proceso de post-pandemia, así como Michelle explicaba que en la pandemia la situación de bienes raíces fue complicada y sin embargo pues no se vino abajo, se siguieron vendiendo propiedades, pero fue complicada porque la misma pandemia pues afectaba todo el proceso de compra y venta. Pero luego de la pandemia, por razones diferentes que podemos analizar más adelante, se generó un boom de gente queriendo vivir en determinadas ciudades y en determinadas zonas del país. Por ejemplo, Florida fue una de ellas. Y hay experiencias de gente que pudo vender sus propiedades 100%, Gregory, Imagínate. 100% de ganancia. O sea, compraron 1 o 2 años antes de la pandemia y luego post pandemia en el 2021, 2022 vendieron 100% y más. Obviamente estas son circunstancias muy especiales y no es lo que Claro. normalmente prometemos ni manejamos con los clientes, pero solamente para decirte qué tan bueno puede ser este proceso de inversión. Pero típicamente no menos de un 20% es la expectativa en 1 o 2 años de un inversionista cuando compra en esta situación. Cuando ya compras una vivienda hecha, que ya todo está listo, pues está muy bonito, todo está allí, pero ya el riesgo es cero, ya pasamos por el proceso de construcción, pasamos por los procesos de espera de mercadeo, de financiamiento, etcétera. Entonces ya todo el valor de esa vivienda, todo el costo de esa vivienda está puesto sobre la vivienda, entonces ya tiene un valor final que ya no deja tantos márgenes de ganancia. Por eso es que nos concentramos mucho en para los inversionistas en proyectos que todavía no están construidos, por eso se llama preconstrucción. Te decía que había un segundo factor, es el factor geográfico. Preconstrucción, inversionistas y dónde lo hacemos en la Florida. ¿Por qué lo hacemos en la Florida? La Florida tiene, lo he dicho en varios programas en mi podcast, concentra más del 23% de todas las transacciones que se hacen en los Estados Unidos. En los 50 estados, dentro de los 50 estados, Florida hace el 23% de todos los 50 estados. Te podrás imaginar por qué este estado tiene una especialidad. ¿Por qué? Por muchas razones. Clima. Todo el año vivimos en verano. ¿Mm? A veces más verano, como ahorita, que está haciendo muchísimo calor, pero normalmente hasta cuando por allá en el norte, tú que estás en el norte, Gregory, puedes apreciar eso, por allá en noviembre El a frío febrero, bajo cero, así es. ¿sí? Aquí estamos como si nada. Entonces, eso lo aprecia mucho una gran parte de la población de Estados Unidos. Segundo, es un sitio de turismo de alto nivel. Hay playas hermosas, hay centros comerciales, hay vida nocturna, hay espectáculos, Fórmula 1, Open de tenis, GPA. O sea, hay todo el año en la Florida, hay actividades que atraen a mucho turista, a mucho visitante, tanto interno en Estados Unidos como de afuera. Entonces, es la Florida un sector muy caliente, entendiéndose caliente de alto tráfico para el tema de real estate. Mucha gente me dice, bueno, yo no voy a comprar en la Florida porque está muy caro, está muy costoso. Voy a comprar mejor por allá en Georgia. Yo a veces le digo, bueno, si te vas para Alaska, vas a comprar más barato todavía. Bueno, te vas para Alaska Sí, así y es, compras es en verdad. Alaska. Sí, pero entonces Claro, claro. la pregunta allí está en cuando tú compres esa propiedad en Alaska, que seguramente la comprarás unas 10 veces más económica que la que vas a comprar por las mismas condiciones en la Florida. La pregunta importante para cualquier inversionista es, ¿cómo voy a vender yo esa propiedad luego que la compré? ¿A quién se la voy a vender? ¿Cuánta gente va a estar dispuesta a querer mi propiedad? Efectivamente, si compraste la propiedad en la Florida, seguramente va a salir un poco más alta en precio. Ahora, hay mucha más gente después que va a querer comprar o rentar tu propiedad cuando tú la pongas en el mercado. Y eso es lo que ve un inversionista. El inversionista no está viendo que la propiedad le salga lo más económica posible. Lo que está viendo es que salga en un precio óptimo en un momento dado para la compra, pero que después haya
un mercado suficiente de gente que quiera o comprarla o alquilarlo. o alquilarla. Hay un aspecto importante con lo que agrega Gerardo. Y ahora mismo un ejemplo en el caso mío, que trabajo con la financiación, lo estoy comenzando a ver de hace ya 2 o 3 años atrás, y que cada día se va haciendo más tendencia. Ya la Florida, los inversionistas y los compradores, sobre todo los latinoamericanos, no le está viendo solamente desde el punto de vista de hacer una inversión o de hacer un plan de retiro, sino que ya hay muchas personas, como lo digo, pues lo estoy viendo, que ya lo está viendo como una segunda casa, una segunda vivienda. Cuando hablaba ahorita de la facilidad que hay hoy en día, de hace 20, 30 años atrás, de uno poder trasladarse de nuestros países de origen a Estados Unidos, hoy en día ya esa flexibilidad ha hecho que muchas personas inviertan en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, porque ya dentro de su plan de vida lo han concebido como un second home, vamos a decirlo, como una segunda casa. O sea, tengo clientes que ya tienen años que se pasan de los 12 meses del año, se pasan por lo menos 4 o 5 meses dentro del estado de la Florida, ya sea por razones de negocio o por razones de índole, vamos a decirlo, vacacional. Entonces, eso también ha dinamizado más la venta de propiedades, que no es solamente el típico cliente que viene, saca su plata, que muchas veces se puede entender que es que el latinoamericano o el europeo está sacando su dinero de su país de origen para ponerlo en una moneda más fuerte y lo invierte en real estate. Vamos a decirlo, eso es parte de lo que se ve y de lo que se está haciendo. Pero también, como les digo, estoy viendo muchos casos de empresarios pequeños, empresarios medianos, empresarios grandes, latinoamericanos, sobre todo latinoamericanos, que están abriendo negocio en Estados Unidos, abriendo negocio en la Florida, dejan una estructura corriendo y se pasan 3, 4, 5 meses viviendo en Estados Unidos, o entrando y saliendo constantemente, y evidentemente eso también afecta de manera positiva lo que es la industria inmobiliaria, en base a lo que Gerardo está hablando. O sea que al final es como tú crear un pequeño país entrándole más personas. O sea, dinamiza más la economía, dinamiza más la parte del real estate, que es donde estamos involucrados, y dinamiza también todo lo que es la parte comercial y de financiación en todos los sentidos. Hay un paréntesis importante y es la posibilidad de generar una visa para entrar y salir Ujú, o permanecer en el país por largos plazos ujú, o por tiempo indefinido inclusive, que es un beneficio importante de este sector inmobiliario. En Estados Unidos hay varios tipos de visas. Las más comunes son la EB-5 y la EB-2, ujú. que facilitan a una persona extranjera a través de una inversión inmobiliaria poder acceder a ese tipo de visas. Y por lo general, entonces, con ese tipo de visas puedes entrar y salir del país de manera indiscriminada, y eso es un atractivo para muchas personas en Latinoamérica y a nivel global, Ujú, cuando invierten en real estate. Mucha gente quiere traer al hijo, quiere venirse o, como dice Michelle, quiere entrar y salir del país ujú, y estar en el país cuando quiera, 3 meses, 6 meses. Entonces lo hacen a través de este tipo de visas, EB-5 o ujú. EB-2. Nosotros tenemos dentro de Gerardo Enríquez International Real Estate un equipo que se dedica a esto, son abogados de inmigración que se dedican a este tema y ayudan a nuestros clientes a obtener este tipo de visas. Obviamente hay todo un proceso y después podemos hablar un poco con uno de estos abogados para ampliar un poquito más ese otro espectro de Aspecto, acción. claro. ¿Qué tipos de propiedades puede adquirir un extranjero en la Florida a través de una financiación? Mira, cada vez que me toca hablar con un cliente, esa es básicamente la introducción que le doy. Y es que el extranjero puede comprar en el estado de la Florida, y por no decirte en Estados Unidos completo, cualquier tipo de propiedad que vaya a generar recursos o que, dicho sea de paso, sea una propiedad que se vaya a convertir en un uso de inversión de manera inicial. Claro, hay programas de financiación en el cual el extranjero puede financiar, como dije ahorita, una segunda vivienda como un segundo domicilio fuera de su domicilio principal de su país de origen. Pero en realidad, yéndolo a la parte de inversión, el extranjero puede comprar desde un condominio, un apartamento,
hasta un local comercial para rentarlo. Cada uno de estos programas se va a regir en base al tipo de propiedad. Cada una de estas propiedades tiene, y es lo que yo siempre recomiendo, aunque existe la facilidad del Internet de poder buscarlo, verlo, compararlo y todo eso, de que se auxilien de un agente inmobiliario, un realtor, sobre todo, por ejemplo, personas como Gerardo dentro de su equipo, que lo van a guiar a la búsqueda de una propiedad en una localización que sea factible, pero puede financiar cualquier tipo de propiedad, como si fuese un norteamericano o un residente, e inclusive no hay ningún tipo de diferencia desde el punto de vista de tasa de intereses en este tipo de programas, ni tampoco de flexibilidad de porque el que está aquí tiene un estatus migratorio diferente al extranjero. No, no. O sea, puede comprar todo lo que sea. Para los inversionistas hispanos o personas trabajadoras que quieren comprar su casa, se escucha mucho entre la gente, por ejemplo, que en nuestros países tú metes un crédito al banco y cuando ya pagas el crédito a los 20, 30 años, la casa es tuya, pagas un derecho de frente muy pequeño, pero la gente dice que en este país tú pagas el crédito del banco durante 30 años, pero que quedas pagando altos impuestos al Estado. ¿Eso es cierto o no? Por ese bien, por esa casa. Eh, Sí, sí, es cierto. Responde tú, Mitch. Sí, No hay problema. yo diría que una de las virtudes que tiene el estado de la Florida es que en el estado de la Florida solamente existe lo que le llaman el impuesto federal. El impuesto estatal solamente recae sobre lo que es el pago del impuesto de la tierra. Hay otros estados dentro, como ejemplo en el caso del estado de Nueva York, que tú tienes que hacer declaraciones, tanto estatales como federales y que así, a su vez, cuando tú le sumas el pago de los impuestos sobre el uso de la tierra, evidentemente tú terminas pagando una cantidad de impuestos por lo que tú produces o por lo que tú tienes. En el caso del Ok. extranjero, muchas veces cuando nosotros iniciamos un proceso de financiación con el extranjero, una de las cosas que nosotros hacemos es que también lo guiamos dentro del equipo a un especialista tributario, un especialista contable, porque el extranjero a lo mejor puede entender que no va a tributar dentro de Estados Unidos, se convierte en una especie de residente permanente, de ciudadano norteamericano de cara a lo que tiene que ver con tributar, con pagar tributos a la IRS. Pero la virtud principal del estado de la Florida específicamente es que nada más existe lo que le llaman el impuesto federal. Ahora, partiendo de lo que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, que va a pagar impuestos sobre el uso de la tierra, claro, todo el mundo paga impuestos sobre el uso de la tierra, y cuando ya las personas comienzan a entender cuál es el significado de ese pago de impuestos, a dónde va el beneficio de ese pago de impuestos, evidentemente ya ahí lo comienzan a ver de una manera diferente y es una de las cosas que, por decirlo de esa manera, mantiene lo que es la revalorización en el tiempo, que es lo que decía Gerardo de las propiedades, específicamente en el estado de la Florida. Sí, Gregorio, quisiera agregar algo allí con respecto al impuesto. Se llama property tax aquí Ujú. en la Florida. De hecho, lo que dice Mitchell, de que en la Florida no se pagan impuestos estatales Federal. sino Federal. federales Ujú. como en Nueva York o en otros estados, es otro de los factores que hace atractiva la Florida. ¿Ok? Por eso no por casualidad aquí se da el 23% o más de las transacciones de todo el país. Ahora, quería más o menos orientar a la gente para que tengamos una idea de qué son los impuestos. En todas partes se pagan en cualquier país de Latinoamérica. Como decía Michelle, el Ujú. impuesto al tener una propiedad, un terreno, eso tiene un valor, el Estado se beneficia de ello y en realidad sirve para la redistribución de los bienes, el mantenimiento, etcétera. Ahora, esos impuestos más o menos en la Florida pueden estar entre un menos de un 1% y cerca del 2% del valor de la propiedad. Por allí van a estar Ujú. los valores. Algunas personas podrían pensar, oye, pero es bastante. Y yo, bueno, sí, entre más sea alto el valor de lo que tú estás teniendo, pues por supuesto los impuestos son más altos. Si tú vives en Mónaco, te apuesto que va a ser más que eso.
¿ok? Alguien que vive en Mónaco, que es uno de los sitios de tierra más costosos del mundo, seguramente el impuesto de propiedad de la tierra es más alto, En Francia también. porque cualquier cosa allí requiere de un mantenimiento de todo lo que se vaya a hacer allí es muy costoso. Entonces, es así. Ahora, yo pienso que para el beneficio que Florida ofrece, especialmente Miami, Orlando, que son ciudades Ujú. con unos tráficos y unos nivel de visitantes y de inversión extremadamente únicos en el mundo, yo pienso que estos impuestos de propiedad son más que justos. O sea, primero son manejables. Ujú. Por ejemplo, una persona para que tenga, a mí me gusta mucho hablar en ejemplo para que la gente tenga idea clara de a qué se puede enfrentar cuando adquiere una propiedad en la Florida. Una persona que compra una propiedad de $500,000 va a estar pagando más o menos unos 6.000, 5.000. 6,000, 7,000, Ujú. $10,000 en el peor de los casos al año. ¿Ok? Ok. Eso se paga trimestralmente, a veces mensualmente, inclusive cuando te metes en el proceso de hipotecario, muchas veces va Ujú. incluido ya el pago de esos Dentro impuestos del porque pago. las financieras, los bancos, están interesados en que no se deje de pagar ese impuesto porque es vital para que la propiedad siga perteneciendo a la persona que lo está adquiriendo. Entonces, es eso, puedes estar pagando menos de $1,000 al mes por ese tipo de propiedades, lo cual pues es manejable si te das cuenta de que siempre las carreteras van a estar sin huecos. Ujú. Tu parque de al frente va a estar perfecto. Tú si tienes un canal que te pasa, no te va a inundar la casa. Las cañerías por donde fluyen los drenajes siempre están limpias. Las escuelas que están Las alrededor de las propiedades. Algo tan importante como la educación de tus hijos Exacto. y de tu familia son de primera calidad. Entonces, Ujú. cuando tú comparas todo eso, dices, yo pago feliz de la vida mi 1%, mi 1 punto tanto por ciento al Estado por eso, porque todo esto que estamos hablando acá, escuelas, mantenimiento de Hospitales. hospitales, esa es otra, importantísima. Eh, entonces, todo ello redunda en un beneficio para la persona que está comprando esa propiedad. Imagínate tú que mañana o pasado pase una línea de metro cerca de tu casa, que no había, pues es un beneficio tremendo. Claro. Vas a pagar un poquito de impuestos, vas a pagar inclusive algunas cosas especiales, pero imagínate tú que una línea de metro te pase por enfrente de la casa. Aquí, por ejemplo, en la Florida, se dio un caso muy especial con una zona que se llama Wynwood, que Ujú. durante mucho tiempo fue una zona de lo que llaman aquí homeless o personas de la calle, que viven en situación de calle. Ujú. Era una zona de lo más desvalorizado, subestimado desde el punto de vista de valor en el mercado de viviendas. Pues esa zona de hace como unos 10 años más o Más menos, o menos Michelle, 10 años para acá. de hace unos 10 años algún grupo de visionarios, inversionistas en real estate, desarrolladores sobre todo, empezaron a crear un concepto diferente de Winwood. Entonces tomaron ese concepto del underground, que se llama en Estados Unidos como, ¿cómo lo diríamos en Es español? la parte de la ciudad vieja, exacto, O como sea, lo que ya la gente, tú sabes que en toda parte del mundo, todas las ciudades, en todos los países del mundo, a medida que las ciudades van creciendo, la parte vieja inicial de la ciudad va quedando rezagada. Entonces, vamos a decirlo, se crean focos de pobreza en ese sentido. A lo que se refiere Gerardo es que un grupo de visionarios inmobiliarios, más también, porque hay que decirlo, un grupo de artistas ujú, latinoamericanos ujú. se apoderaron de esa área y han comenzado a sacarle virtudes a esa área, que después viene la industria inmobiliaria, que es a lo que se refiere a Gerardo, y comienza a sacarle las virtudes de esa área desde el punto de vista inmobiliario, con condominios, edificios, pequeñas ciudades en las cuales converjan todo. Que bueno, dicho sea de paso, tú sabes que a nivel turístico es una parada fija. Sí, Todo el sí, que viene a Miami tiene que ir a Wynwood, por decirlo de esa sí. manera, para ver el arte, vamos a decir, lo que es la fusión del arte latinoamericano, eh,
también africano, o sea, Ujú. por la mezcla de cultura, Haitiano eh, también, imagino, ¿no? Haitiano haitiano. y toda esa cultura que está Afroamericano, allá. Bueno, sí. de Wynwood está justamente al lado de lo que se conoce como el pequeño Haití. Mira, Ok. Y Little Haiti, y del otro lado, a dos o tres calles, está lo que hay una zona que se llama Alapata, que es una zona poblada por dominicanos, específicamente dominicanos que vienen de Nueva York y se hace ya 30 40 años bajaban del norte y convergen ahí. Ok, lo que te quiero ¿qué? decir es que un cambio tan grande como ese, donde de algo que era antes subestimado, negativo, digamos, para la comunidad en general, Ujú, se logra transformar en algo positivo. Por ejemplo, de esa situación de homeless, de aspecto bohemio de esa ujú. zona, muchos grafitis habían desordenados y dañaban la ciudad Y y ahora tal. eso es arte. Ahora ese graffiti se convirtió en arte. Lo convertimos de alguna manera, los artistas, etcétera, Ujú, los desarrolladores, en arte. Entonces ahora la gente va a visitar de otra manera, con otra visión, esa zona. Ahora, ujú, lo importante allí, con temas de revalorización, es que una propiedad que hace 20 años o 15 años, no muy lejos, 15 años apenas atrás, una casa de, vamos a decir, 2000 pies cuadrados, en esa zona podías comprarla por $20,000, por $30,000, casi Imagínate. regalada. Hoy en día, esa misma propiedad puede costar 600,000, ujú. 700,000, un Cuidado, Simón. millón. Y cuidado, Simón. ¿Sí me explico? O sea, Ujú, porque se le dio un engrandecimiento, se le empezó a hacer mejor mantenimiento, se le dio otro concepto. Y esas cosas pueden pasar en el urbanismo de una ciudad por diferentes razones. Es un ejemplo clásico de cómo pagar impuestos vale la pena. y la cercanía que tiene con el puerto turístico Ujú, también. ujú, Que cada vez recuérdate que Miami es el punto de donde llegan más cruceros a Estados Unidos. Tanto cruceros, como decimos, territorio continental como extracontinental de Estados Unidos, donde convergen más cruceros en el puerto de Miami. Y estamos hablando que entre el puerto de Miami, esa zona a la cual se refiere Gerardo, estamos hablando de menos de 2 o 3 kilómetros, si acaso, ujú. a nivel de localidad. Y el tráfico que entra ahí de público, sobre todo de turistas, es bastante grande. Para que tengas una idea, Florida tiene aproximadamente unos 24 millones de habitantes. Más, es casi la población de un país normal latinoamericano, casi El estado, ok. Venezuela. Eh, y Miami recibe 38, de 36 y 38 millones de personas al año. O sea, más que su población la recibe solo Miami. Ujú. Orlando recibe aproximadamente unos 10 millones de visitantes al año. Orlando con todos sus parques. Pero Miami recibe 3 veces más esa visita, ¿no? Entonces, eso es otro concepto del por qué la Florida y por qué Miami en particular un área tan atractiva para invertir en temas de bienes raíces. ¿Qué es lo que más buscan los inversionistas foráneos, inversionistas extranjeros? Buscan casas para vivir, centros comerciales, edificios, terrenos, building. Cuéntanos. Yo ¿Qué es lo que más ellos buscan y cuáles son los beneficios que ofrece la Florida para ellos? Hay de todo un poco. Yo en estos días hice un podcast donde después te puedo hacer un enlace para esta grabación, pero hice un podcast donde hacía algunas recomendaciones para inversionistas. Y ahí yo les decía a la audiencia, le decía que lo más importante para un inversionista es qué es lo que le gusta, dónde le gusta invertir, porque Ujú, posibilidades hay para todo en la Florida. ujú, Hay para comprar terrenos y hacer farms, ¿cómo se llama? Granjas con claro. Ujú, animales o sembradíos. Hay mucho, hay un sector en la Florida Central Alta que es Ocala, por ejemplo, que ahí ujú, se crían caballos de primer nivel y es una industria espectacular en ujú. cría de caballos, por ejemplo, y hay muchas granjas, muchas haciendas. Ese es un sector.
y al que le gusten los caballos, pero me imagino que querrá invertir en Ocala. Está el que le gusta sembrar frutas y hortalizas, entonces se va a Homestead. Y en Homestead está toda una zona de inversión Ujú. para fincas que se dedican a las frutas, sobre todo frutas De temporada. de temporada. Ujú. Están los que les gusta comprar en el sector comercial, que quieren comprar restaurantes, que quieren comprar locales comerciales o para diferentes actividades. Entonces, y está el sector que quiere comprar en residencial, ¿no? O en oficinas, también eso se llama comercial. Entonces, el campo es muy amplio y en todas las áreas hay posibilidades. Es cuestión de que el inversionista decida dónde se siente mejor, con qué área se siente más cómodo, qué área le gusta más O lidiar lo que hace en su país de origen o lo que también. hace su país de origen. El Ujú. network, las redes que tiene ese inversionista también le pueden llevar a orientarse por un lado o por otro. Ahora, independientemente del sector donde quiere invertir una persona, una organización, yo diría que lo más importante es que exista al final una buena posibilidad de que ese bien sea comprable Ujú. o que sea rentable. Eso es lo que es realmente importante. Si tú vas a comprar una hacienda o una finca en Ocala, pues tú sabes que Ocala se dedica a la cría de caballos. Cualquier persona en el mundo Ujú. sabe que Ocala es un sitio para comprar una vivienda, una finca de caballos o para comprar caballos. Ahí se da todo el sector de negocio de intercambio de caballos de cría, ¿no? De raza. Entonces, bueno, ese es el sitio. O sea, ¿dónde vas a ir a comprarlo? En, aquí en Okeechobee, no, no es ahí, no, es Ocala, el sitio para eso. Eh, Igualmente, volvemos otra vez acá al sur de la Florida. Todo el mundo sabe que hay un sector importantísimo para rentas cortas, para inversiones en rentas cortas, que es Brickell, por Ujú. ejemplo, que es Downtown Miami, Ujú. que es donde llegan. ¿Por qué? Porque Brickell está a pocas millas, pero yo diría que milla y media, Si en acaso algunos menos, casos hasta media milla. media milla. Entonces, la gente se orienta en donde haya ese tráfico. Lo principal criterio para mí, para recomendarle a un inversionista es: defina usted qué quiere comprar. Defina usted dónde quiere invertir. El equipo nuestro le ayuda a llegar a esa inversión de una manera más sólida, con recomendaciones, etcétera, que a veces un extranjero no puede tener porque está, pues, primero está fuera del país, no sabe lo que Claro. está pasando todo el día. Entonces, digamos que los ojos de un extranjero con esa expectativa es este tipo de profesionales, Michelle, el equipo nuestro, etcétera. Entonces, una vez que usted definió dónde, en qué sector quiere invertir, entonces usted tiene que preocuparse porque haya ese tráfico fundamental, porque haya esa cantidad de suficiente de alternativas para luego usted poder vender o rentar. Si no existe eso, Ujú. usted pudo haber comprado muy barata su tierra, pero no va a tener éxito rentándola. Estos días estaba hablando con un desarrollador y tenía un cliente que quería invertir, pero quería invertir en un área económica, no quería invertir mucho dinero. Yo le decía, bueno, ¿qué quieres? No, mira, donde sea más barato. Quiero en el sur de la Florida, pero donde sea más barato. Entonces, bueno, uno siempre pues trata de asesorar a las personas, pero Claro. tampoco puede llevar la contraria de lo que la persona eh, quiere hacer. Entonces, le advertí muchas cosas y me voy con ese desarrollador que tenía un grupo de propiedades en una zona de, de, de valor accesible, bajo, digamos. Y aprendí una cosa de esa conversación con ese desarrollador. Y es que él me dice, yo le digo, ¿con cuántos mínimos se puede meter esta persona en ese desarrollo? Dice él, bueno, con 25% del costo se puede meter, se le puede financiar. Te busca después a Michelle o a alguien del área y te va a ayudar con eso. Pero ten en cuenta algo, Gerardo, antes de que le des asesoría a ese comprador.
Si esa persona se mete en esa propiedad, en ese sector, con 30% de inicial y 70% de financiamiento, va a tener que poner de su bolsillo mensualmente para poder completar la, el Compromiso. pago del La cuota, mensual claro. de la Ok. cuota. Y la razón es, ¿por qué? Si la Florida es muy rentable y tal, porque en esa zona en particular no hay la suficiente cantidad de demanda de gente que quiera rentar. En consecuencia, las rentas en esa zona son más bajas que millas Ok. a la redonda. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor pueda So, funcionar dando un 50%. 50%, Ese desarrollador me decía, exacto. mínimo tiene que dar 50%. Que financieramente hablando, mira lo que sucede. Vamos a poner el ejemplo que esa propiedad cueste $300,000. Obliga al cliente a que tiene que llevar el 50% más los gastos de cierre. Pero si hace la extrapolación a una propiedad que cuesta, vamos a decir, los 750,000, en la cual sí te va a generar un tráfico, en vez de tú tener que poner el 50% de la propiedad de los 300,000, por decirlo de esa manera, puedes entrar con un 25% en una propiedad de 500, $600,000 hacia arriba. Y evidentemente, aunque termines pagando entre los gastos de cierre y el pago inicial, vamos a decirlo, un monto similar o un poquitico mayor, también vas a tener un beneficio de la revalorización de la propiedad mayor. No es lo mismo tú ganarte la revalorización, por decirte algo, de un 5 un 10% de una propiedad de 500 $600,000, que tú ganaste el 5% de una propiedad de $300,000. Al final, está saliendo de tu bolsillo prácticamente casi la misma cantidad de dinero, que es a eso lo que se refiere Gerardo. Evidentemente hay mercado para todo. El cliente que es muy conservador y que dice, no, 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 yo prefiero poner el 50 y irme por esta vía, lo hará. Pero la magia está en lo que Gerardo acaba de decir, que no necesariamente para poder invertir tiene que hacerlo en una propiedad económica o, entre comillas, denominada económica, sino que no se le puede tomar miedo, es al tema de precio. A eso me imagino que lo que Sí. Gerardo se refiere. Exactamente, sí. El tema de generación, de visualización de cuántas personas van a estar dispuestas a rentarte la propiedad que tú compraste o a comprártela es vital. Ese Mm. análisis es vital. Si hay pocas personas que están interesadas en el área donde tú compraste, vas a tener que rentar a más bajo precio. Un tema Ujú, de ley de demanda y oferta. ujú. Oferta y Ok, ¿y demanda. las diferencias entre rentas cortas y rentas Vamos para fijas? allá. Vamos para allá. Ujú. Rentas fijas se refiere a la renta regular de una propiedad que compraste hoy y que mañana puedes rentar mínimo por 6 meses en tiempo. Y después de ahí todo lo que tú quieras, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. No hay límite para el tiempo de renta. Pero mínimo en esas propiedades puedes rentar por 6 meses. ¿Por qué? ¿Quién define qué es ese mínimo? Típicamente quien lo define es una asociación que aquí se llama HOA, Homeowners Association, que se dice, la Ujú. asociación de los dueños, de la administración de los dueños, eh, que te delimita si una propiedad, un conjunto de propiedades, típicamente es un conjunto de propiedades, pueden rentarse en rentas cortas o en rentas regulares. Si esa asociación determina que ahí no se pueden hacer rentas cortas, entonces mínimo tú puedes alquilar esa propiedad de 6 meses en adelante en el tiempo. ¿Ok? Ok, En el caso de las rentas cortas es donde o no hay asociación de propietarios, eso pasa también, hay muchas propiedades en la Florida y en todas partes que no están regidas por una asociación de propietarios, entonces tú puedes hacer básicamente lo que tú quieras con tu propiedad. Tú puedes alquilarla, no alquilarla, dejarla para el uso, bueno, Personal. uso determinado, pero tienes más libertad para hacerlo. O si existe la asociación de propietarios, pero esa asociación permite que se hagan rentas cortas. ¿Y qué son las rentas cortas? Que puedes alquilar tu propiedad por días, por semanas, por meses, ok. inferiores a 6 meses.
¿ok? Ujú. Muchas de estas, la más popular de las formas de renta corta es el Airbnb, que llamamos, ¿no? Pero hay muchos más que Airbnb. Pero digamos la más popular es Airbnb, donde tú puedes rentarle a personas que quieren disfrutar tu propiedad, y eso se da mucho en la Florida, por días o por semanas. La Florida, como es un destino, ya lo hemos dicho varias veces en esta conversación, turístico muy importante, pues es un sector muy atractivo, es una geografía muy atractiva para las rentas cortas. Las rentas Excelente, cortas generan excel- una ventaja importante porque generan más retorno. ¿Recuerdas el concepto anterior de retorno? claro, claro. Generan más retorno que las rentas regulares. Michelle, ¿cuál es el tiempo de respuesta aproximado a la solicitud de un crédito inmobiliario para un inversionista extranjero? ¿Hay tiempos límite o varía? Básicamente el proceso, vamos a decirlo, el proceso está dividido en dos fases. Ok, La primera fase es la preaprobación financiera. La preaprobación financiera es un proceso bastante fácil, bastante rápido, no toma más de una semana, dígase de 24 a 72 horas, por decirlo de esa manera, en la cual se va a evaluar con informaciones muy precisas cuál es el monto mayor al cual ese cliente puede comprar y financiar, bajo qué condiciones ese cliente va a financiar y cuál es el programa o cuáles son los programas específicos que ese cliente va a entrar en una compra con financiación. Ya después que ese cliente está preaprobado financieramente, nuestra empresa Marimón Financial Service emitimos una carta, una certificación de preaprobación que está avalada y se le entrega esa certificación tanto al cliente como al realtor o al agente inmobiliario que va a acompañar al cliente a entrar en un proceso de compra. Al momento en el cual ya el realtor, en este caso Gerardo o su equipo, consigue la propiedad, llega a un acuerdo con el comprador, se inicia el proceso de financiamiento. El proceso de financiamiento puede variar entre 30 a 45 días. Ese es el proceso normal también inclusive para un residente, un ciudadano norteamericano que vaya a comprar una propiedad, ya sea de uso primario o de uso de inversión. 30 a 45 días. O sea que estamos hablando de que es un proceso rápido, no es largo y básicamente nada, se cumple con los mismos requerimientos que hubiese sido para un préstamo de un residente local. perfecto. Para un inversionista extranjero que esté viéndonos ahora y quiera invertir en Florida, pero no sabe en qué ciudad, porque hay varias ciudades, ¿cuáles recomiendan ustedes para invertir en este momento? Nuestro amigo Gerardo que conteste esa pregunta. ¿Te acuerdas del chiste o de la broma que hacía hace rato de Alaska? Así es. Bueno, puede invertir en muchos sitios en la Florida. Yo particularmente le recomiendo que sea Miami, principalmente Miami, y segundo lugar Orlando. Va a depender mucho otra vez de lo que la persona Que esté quiera. buscando Porque, también. por ejemplo, si Michelle tiene 5 niños en edades entre 3 y 14 años, y está en el extranjero y quiere venir a invertir y por lo general viene 2 o 3 veces al año porque tiene visita segura en Disney, porque sus hijos todos están en la edad que disfrutan Disney. Muy probablemente Michelle va a querer invertir en Orlando, Ujú. porque tiene una necesidad, aparte de su visión sobre la inversión, tiene una necesidad particular que, que es la familia. Quiere divertir a su familia. Entonces, si compran rentas cortas, por ejemplo, esa es una ventaja importante en rentas cortas, que tú puedes comprar una propiedad que se puede rentar en rentas cortas, tenerla rentada durante todo el año y en unos 15 días o 30 días del año tú puedes venir y disfrutarla y el resto del año sigue alquilada. O sea, le estás sacando provecho, pero la disfrutas también con tu familia. Entonces, muy probablemente Michelle va a querer Orlando. Pero pongo el mismo caso, Michelle o Gregorio. Gregorio, otro caso. Gregorio es casado, pero no tiene hijos, o ya sus hijos se fueron del nido, como dicen aquí en Estados Unidos. Está con su esposa. No, ya Orlando de pronto no es el atractivo. O son solteros, por ejemplo, jóvenes, 30 años,
quieren vivir la O vida quiera vivir o quiere vivir los meses fríos del año, en vez de vivirlo en Nueva York, lo quiere vivir en la en la Florida. Florida. También Dígase así es. del mes de octubre al mes de febrero, marzo, quiere estar acá en la Florida con Ya. nosotros. Entonces, de pronto, pues Gregorio va a querer comprar en Downtown, Claro. donde puede venir y disfrutar de vida nocturna, de espectáculos, de ir a una cosa u otra. No es un sitio tan para niños, es más para adultos, pero bueno, esas son las preferencias, ¿no? De cada quien. Pero yo sí definitivamente recomendaría a alguien, por lo general, el tipo de público que nosotros manejamos, más que todo entre Orlando y Miami, ahí están los dos sectores. Obviamente sí, si Gregorio lo que le interesa es crear caballos y, bueno, Ocala es el sitio. Pero, por ejemplo, Ocala no se lo recomendaría yo a nadie que quiera comprar una propiedad para residencial y para rentar, porque no es el sitio para tener ese tráfico, ese público que va a estar interesado en comprar después esa propiedad para residir como tal. Qué Este, importante. eso no lo haría. Y hay otras Excelente. ciudades, y hay otras ciudades también, Gerardo, que ya están comenzando a crecer, en el caso de la Florida, pero es un crecimiento que va de la mano con lo que tú decías ahorita, con lo que el cliente está buscando. Hay ciudades, un ejemplo, que son más de descanso, dígase Naples, Naples. Fort Myers, que te dan todo el atractivo que te da Miami, pero no hay una vida, vamos a decirlo, tan agitada nocturna como la tiene Miami, o no hay una vida tan agitada familiar de niños pequeños, de núcleo familiar como te lo da Orlando. Entonces, esas son las virtudes que tenemos acá en la Florida, de que hay un poco de cada cosa. Y todo esto está pasando al mismo tiempo, que es que es lo grande, que muchas personas, la gente dirán, bueno, pero a lo mejor se desarrolla una adelante, otra después no. O sea, al mismo tiempo está convergiendo todas estas cosas que hemos hablado y que Gerardo ha dicho. Y es uno de los motivos por la cual, o sea, aquí hay trabajo para 50 años, como uno dice. Sí. Ahora, Bueno, Michel, dime, Gerardo, dime. es importante aclarar allí que cuando tú eres inversionista, hay que tener cuidado con este concepto. Cuando tú eres inversionista, tú no compras, no siempre compras lo que te gustaría habitar. Ujú. Tienes que pensar en comprar lo que a la mayor parte del mercado donde tú vas a comprar le gustaría tener. Hay una máxima que dice, véndela a la masa y te harás rico. Entonces, a ver, puede ser que a mí me guste, a mí particularmente me gusta ese concepto que dice Michelle de Naples, porque es Sí, más tranquilo, me gusta estar allí. sí, Y precioso, yo precioso. me gustaría tener una propiedad allí con seguridad, una ciudad linda, Naples es una ciudad muy linda. Ahora, si yo voy a invertir, la pregunta es, de esos 3.000 personas que se bajan del crucero que llega ahí al puerto de Miami, ¿cuántas personas van a querer ir a Naples o Muy cuántas poco. personas van a querer ir a Versailles, Enrique? Te aseguro que el 80% o más van a querer ir a Versailles, Enrique, y muy Ujú, pocos a Naples. Porque ujú. la mayor parte de la gente, de esos 38 millones de personas que visitan la Florida anualmente, quieren venir es a disfrutar de la playa, a disfrutar del sol, a disfrutar de la actividad. No vienen buscando un descanso, Exacto, es sino más verdad. bien vienen buscando energía, Ujú, activarse, etcétera. Esa es la gran parte de la gente que viene. Ahora, sí hay unos pocos que tienen, hay muchos canadienses, por ejemplo, retirados, ujú. que quieren venir a Naples a descansar. Pero lo que tenemos es que, y para eso está un grupo de asesores, porque tenemos que analizar qué parte de esa cantidad de gente, esos millones de personas, vienen a esto o vienen a aquello. Y tú entonces decides dónde es que quieres Exacto. invertir. Si es en donde viene una mayoría, una masa, o donde viene una minoría, porque a ti también te gusta vivir ahí y de vez en cuando vas a usar esa propiedad. Entonces, no me importa que no vengan millones de personas a Naples. Yo quiero tener al menos un mes de mi año viviendo en Naples. Entonces, yo invierto ahí. Ujú. Así el porcentaje de potenciales compradores y arrendadores sea menor
que en el puerto de Miami. Hay mercado para Hay todo. mercado para Hay todo. Esa es mercado para la todo. gran ventaja, que entre Exacto. 38 millones de personas que nos visitan, hay un poco para todo. Hay un poco para Así todo. es. Ujú. ¿Cuántas propiedades puede comprar un inversionista extranjero en Estados Unidos a través de un proceso de financiación, Mitchell? Mira, la respuesta le va a sorprender a todos que no puede estar viendo y no puede estar escuchando. Básicamente no hay límite, siempre Wow. y cuando, no hay límite siempre y cuando el cliente, el comprador, pueda en cada una de las transacciones puntuales demostrar que tiene la capacidad de poder cerrar la transacción. Que eso es lo que hace el proceso de preaprobación financiera. El proceso de preaprobación financiera lo que hace es que, mira, te tira una fotografía tuya del momento y te dice, bajo este esquema, bajo estas informaciones que nos acabas de suministrar, puedes comprar esta propiedad. Vamos a ponerte un ejemplo. Tenemos un cliente, llega, está enamorado de un proyecto, Gerardo le lleva el proyecto, entra en el proyecto, se le financia el proyecto, se le hace su preaprobación, entra en la compra, cierra esa transacción con financiación. Desde el momento que cierra esa transacción, viene el cliente, le toca otra vez la puerta general, le dice, mira, ahora yo quiero invertir en otro modelo de negocio, quiero invertir en propiedades de rentas largas porque voy a utilizar esa propiedad en el futuro porque mi hijo va a estudiar en Estados Unidos y quiero que la propiedad se pague sola. Fantástico. Entonces ya ahí tan pronto se cierra una transacción, se abre la otra. Dicho sea de paso, déjame comentarte algo que a lo mejor pocas personas lo sabrán. De entre el 60 al 65% de las transacciones inmobiliarias en el estado de la Florida, quienes las realizan son extranjeros Wow. en la actualidad. En la actualidad. La mayoría de los negocios activos, dígase restaurantes, bares, discotecas, negocios que mueve el tema de turismo. Más del 50% de los propietarios son extranjeros. Aunque residen en su país de origen, como decía ahorita, vienen, duran 3, 4, 5 meses, manejan una corporación dentro, son extranjeros. Y como te explico, en realidad eso hace de que puedan adquirir lo que le llaman también y crear lo que le llaman portafolio de propiedades. Yo estoy trabajando ahora mismo con un cliente extranjero, paisano mío, soy de República Dominicana, en la cual él me pasa una lista de 36 propiedades que ha venido adquiriendo desde el año 94. 36 propiedades. Estamos hablando de propiedades que pueden costarte $200,000, apartamentico de una habitación, como propiedades que te pueden costar $500,000. Y la razón de él es dar el segundo paso ya como inversionista inmobiliario, pero él no vive en Estados Unidos, ni vive en la Florida, él vive en República Dominicana y dura nada más 3 o 4 meses dentro del territorio norteamericano. Y la razón ahora es de él comenzar a comprar lotes para entonces poder construir edificaciones de uso de renta. O sea, mira cómo el Y mismo, 5.000. el mismo negocio te va evolucionando. Ahora, ¿dónde viene la parte más bonita de todo? Pregúntame si ese cliente va a tener que meterse la mano en los bolsillos para hacer esa inversión. Porque ya las propiedades que tiene pagas, son las que le van a financiar el Claro. crecimiento de ese patrimonio. Ese es lo que diría un americano, el beauty, la belleza El gol. de este tipo de actividad, de inversión, te genera lo que llamamos la verdadera libertad financiera. Ujú, Libertad financiera es cuando tú no solamente tienes un negocio que te da dinero, es cuando el negocio puede mantener los ingresos sin que tú estés en el día a día del negocio. Esa es la verdadera libertad financiera. Yo tengo amigos, y estos ujú, días le presenté a unos amigos ujú, a Michelle que quieren invertir ujú. y tienen un muy buen negocio y ganan buen dinero mensual, pero ellos no tienen libertad financiera. Tienen un negocio del cual tienen que atender y si no lo atienden un minuto, No no hay ganan un negocio. centavo, no hay negocio. No hay negocio. Entonces, este tipo de inversión deja mucho para ese concepto de libertad financiera, porque los bienes raíces, cuando ya llegan a estos niveles que Ujú, menciona Michelle, que no tiene que ser 36 propiedades, ya una persona con ujú. 10 5 propiedades Hasta en con 5 propiedades adelante en ya adelante. empieza a tener libertad financiera, porque en este Totalmente. país, cuando tú empiezas a generar más de $20,000 al mes, sin que tú pongas un gran esfuerzo, sino que simplemente atiendes las cosas menores, ya tienes libertad financiera porque tú puedes vivir muy bien en este país con $20,000 al mes. Ujú, ¿Ok? Y eso se ujú, puede lograr
con unas 5 propiedades, no más que eso, hasta Ujú. menos inclusive. Ahora, Así yo quería, Michelle, que tú le dieras una información importante con Ujú. relación a esa pregunta de Gregory, Ujú. con relación al tema de la cantidad de inversiones que puede haber, porque lo primero que pudiera pensar una persona Ujú. que va a invertir en estas cosas es que, bueno, ¿y cómo voy a comprar yo cantidad de propiedades si lo que yo gano es finito? Si lo que yo gano Una es buena pregunta. $20,000 al mes y ya compré una donde tengo que pagar 5,000 y ya compré otra donde tengo que pagar 5,000 al mes y ya compré otra, bueno, ya no me va a quedar plata. Entonces, ahí hay un concepto que yo quisiera que Michelle extendiera, que es el concepto de que la evaluación para tú poder entrar en la inversión de una propiedad siendo extranjero no va contra tus ingresos en el extranjero, sino va contra qué? Contra Contra. lo que pueda producir cada propiedad que esté adquiriendo. Exactamente. Dicho sea de paso, vamos a decirlo, la manera en la cual, y lo hacen más que, eso es una tendencia que quien vamos a decirlo, potencializado, por lo menos dentro de Estados Unidos, ojo, dentro de Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, ha sido el extranjero que vive fuera de la Florida. Y te compran una propiedad de inversión, al cabo de los 5 años se sientan, revisan la equidad que ha tenido esa propiedad, dígase la plusvalía que ha ganado. Si ha tenido una revalorización, vamos a poner un ejemplo, de un 30 a un 40% en esos 5 años, se van al banco, vienen donde uno y le dicen, quiero comprar otra con, con que esta me haga el financiamiento. Se le prepara una refinanciación, esta te toma dinero, sales al mercado inmobiliario, compra otra y así van evolucionando hasta crear un portafolio de propiedades y llega un momento tal en que toman la que ya ha cogido mayor equidad, mayor revalorización, la venden, saldan préstamos y siguen evidentemente creciendo desde el punto de vista vamos a decir, de crear un portafolio, hasta que llega el momento en el cual la renta fija que genere cada una de esas propiedades comienza a generarles residuales al cliente, que viene siendo ya un beneficio colateral. Recuerda que cuando tú te amarras a un préstamo hipotecario, la cuota del préstamo desde el año 2011 en adelante, por cambio de la Reserva Federal, las tasas de interés son fijas. Quiere decir que tu compromiso con el banco va a ser fijo, pero el valor del dinero en el tiempo se va disminuyendo. Entonces, si tú estás rentando una propiedad de $1,500 en $2,000, evidentemente en 5 años esa propiedad tú no la vas a tener rentada en los mismos $1,500, $2,000. claro, claro, Esa propiedad lógico. va a ir aumentando a medida que la inflación vaya aumentando. Entonces, es como yo le explico muchas veces a los clientes, más que comprar una propiedad, lo que estás haciendo es un negocio financiero apalancado en un commodity que se llama real estate. Por eso, por decirlo de esa manera, uno cuando le preguntan que qué tan seguro es el negocio de bienes raíces, yo me atrevería a decir de que no existe un negocio más seguro en el mundo que el negocio en el cual tu garantía esté amparada en la tierra. Porque en cualquier parte del mundo, estamos hablando de la economía de la Florida, la economía de Estados Unidos, pero en cualquier parte del mundo siempre ha habido lo que llaman revalorización por el uso de la tierra. O sea que ahí no hay falla. Bueno, excelente. Bueno, chicos, ya para irnos, para toda la gente que nos ve y que nos escucha, para que nos den sus redes sociales, números de contacto, y si a pesar de la inflación que hay en este momento en este país, Estados Unidos, es el momento para invertir. Bueno, estoy oyendo la palabra inflación de hace más de 4 años y el nivel de inversión, por lo menos en el estado de la Florida, no ha bajado. O sea que tendríamos que definir o ver a cuál sería el aspecto negativo de lo que normalmente uno oye en las noticias desde el punto de vista inflacionario, porque también hay algo vamos a decir, que se concadena. Normalmente cuando los países entran en inflación, las personas lo que hacen es que sacan el dinero y lo invierten en bienes raíces. O sea que al Así final es, ¿verdad? es un juego, pero con todo y eso, de que se oye la palabra inflación, y tengo, como le digo, más de 4 años oyéndola, el mercado inmobiliario no ha dejado de crecer. O
Sí, efectivamente, quisiera agregar un poquito a eso. Hay un amigo mío me dice que dice que es experto en esto, José Miguel Arreaza, él habla echa un chiste en este sentido, pero que es muy cierto. Dice, el mejor momento para invertir fue hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Ujú, Es el tema de inflación, no solamente inflación, porque la inflación, si tú te pones a ver, Gregorio, la inflación va muy correlacionada al valor de las cosas. Entonces, si hay alta inflación, pues ¿qué va a pasar? Que tu propiedad mañana va a valer más. ujú, Claro, El problema es cuando en un proceso inflacionario tú te quedas con el dinero debajo del colchón o en el banco. ujú, Ahí va a perder valor porque las cosas van a valer más y tu dinero va a seguir valiendo lo que valía. Ahora, cuando tú tienes una propiedad, cuando tú te apalancas en una propiedad, la inflación puede continuar siendo galopante, como ha pasado en muchos países en Latinoamérica, que hemos llegado hasta hiperinflaciones de 1000 y más %, y sin embargo las propiedades pues siguen aumentando y tú proteges más bien la devalorización del dinero a través de la inversión. Pero hay un aspecto más importante todavía que la inflación, que para a veces a muchas personas de invertir, y es las tasas de interés. ujú. El tema de las tasas de interés. La gente dice, no, no voy a comprar ahorita porque las tasas de interés son muy altas. En esto, Michelle es el experto, pero solamente quisiera agregar que pensar en postergar una decisión de inversión en real estate porque las tasas de interés están altas no es una decisión muy inteligente. Y te voy a decir por qué. Típicamente, y eso es una estadística en Estados Unidos, típicamente un inversionista y a veces hasta una persona que busca una propiedad para vivir, se queda en esa propiedad no más de entre 5 y 7 años. Esa es la estadística en Estados Unidos. El promedio de gente mantiene una propiedad por 5 o 7 años. Ujú, Y un inversionista menos que eso. Un inversionista va a estar entre 3 y 5 años con una inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que el préstamo que tú pediste para poder comprar esa propiedad, que es a 30 años, como ya dijo Michelle, en ujú, muchos casos, en realidad nunca se va a dar a 30 años. Tú ujú, nunca te vas a quedar 30 años con eso. Entonces, cuando tú proyectas una tasa de interés X a 30 años, realmente no es un cálculo apropiado, ujú, porque tú no te vas a quedar 30 años con esa propiedad. Muy pocas personas, contadas en poco porcentaje, son los que se quedan 30 años. Típicamente tú te vas a quedar 3, 4, 5 años, máximo 7 años con una propiedad. Entonces, la proyección de tasa de interés alta o baja que tú estés sacando para esa propiedad va a ser solo por 3, 4, 5 años. En consecuencia, cuando tú compras una propiedad de $500,000 y la tasa de interés está a 7%, digamos, que es como ahorita el promedio en el que una persona va a encontrar, la persona puede decir, no, yo voy a esperar a que la tasa vuelva otra vez a 4, a 3% para comprar. Resulta que esa propiedad de $500,000, cada punto porcentual está pagando alrededor de $10,000 al mes. $10,000 al mes, es lo que vale cada punto porcentual. imagínate. Si tú esperas a comprar la propiedad cuando esté a 4% en lugar de a 7, tú te vas a ahorrar 3 puntos porcentuales. Esos 3 puntos valen más o menos, estoy hablando de números muy redondos, Michelle me corregirá, pero estamos hablando de unos $30,000 al ujú, año. ujú, Ese es el costo de esos 3 puntos por los cuales yo hoy no estoy tomando la decisión de comprar. Pero si tú comparas que esos $30,000 versus la posibilidad de que se revalorice tu inversión, es mucho más que esos $30,000. Entonces, probablemente tu decisión de no comprar porque la tasa está a 3 puntos por arriba o 3 puntos o 4 puntos, lo que sea, no es muy apropiada. Tú estás dejando de comprar esa propiedad de $500,000 hoy que dentro de 2 años o un año y medio va a costar 700,000. O sea, te puedes ganar $200,000 de revalorización, mínimo 150,000. Y estás sacrificando esa posibilidad hoy porque quieres ahorrarte $30,000 al año. Entonces, ahí es donde puedes ver el tema de que no tomar decisiones de inversión por temas de alzas de tasas de interés o por inflación, ese tipo de cosas, no, no tiene mucho sentido.
Lo que uno tiene que proyectarse es claramente cuánto podría yo ganar si tomo la decisión hoy, dentro de año y medio o 2 años. Cuando tú tienes claro ese horizonte, entonces no te va a detener ni las tasas de interés, ni la inflación, ni la devaluación, si es el caso de un país donde haya devaluación. Excelente. Bueno, las redes sociales de ustedes, Instagram, Facebook, números de contacto, por favor, para que la gente los pueda llamar. Sí, básicamente la única red que estoy utilizando es Instagram. Me pueden conseguir como mitchell.mortgage en Instagram, michelluna.mortgage, y teléfono 754-281-9852, 754-281-9852, y la página web mía es Mitchell Luna, con T después de la I, michelluna.com. En el caso de nosotros, ya lo sabes, Gregory, es Gerardo Enríquez International Real Estate. Nosotros estamos en Instagram y en Facebook. En Instagram nos pueden conseguir como Gerardo Enríquez RE de Real Estate. Gerardo Enríquez RE. El número es 786-956-1192. 786-956-1192. Importantes para toda la gente que nos ve, si tienen algún evento próximamente o si hacen eventos de forma periódica para que la gente vaya, para que lo escuche. Bueno, en el caso de nosotros, por lo menos en el caso mío, en la actualidad no tengo ningún evento planificado, pero sí, si el cliente o la persona que esté interesada quiere tener una sesión, ya sea vía Zoom, para poder contestarle todas las inquietudes, todas las preguntas, todas las dudas que pueda tener, y evidentemente orientación sobre lo que tiene que ver con materia de financiamiento hipotecario en el estado de la Florida. Solamente tienen que contactarnos y podemos sacar el tiempo para hacerlo. En el caso de Gerardo, Gerardo Enríquez International, nosotros normalmente hacemos eventos vía internet, en nuestro canal de YouTube. Siempre en Instagram por Gerardo Enríquez RE pueden enterarse de los eventos que hacemos. Si vamos a hacer un podcast, próximamente vamos a hacer un podcast con Michelle y otros invitados en esta materia. Eh, Promovemos normalmente varios desarrollos para propiedad, para gente que está interesada en inversión. Todos esos eventos, todas esas promociones van saliendo por nuestras redes sociales, de manera que si siguen nuestras redes sociales, también se van a enterar de ello. Yo normalmente trato de generar en nuestras redes sociales temas de valor, temas de contenido que agregue valor a los inversionistas y a la audiencia en general, de manera que a través de Instagram, y Facebook y canal de YouTube pueden enterarse de lo que vamos haciendo. bueno, Gerardo, Michelle, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo esta hora hablándonos sobre este fascinante y bueno, y interesante mundo del real estate y el mundo de las inversiones para extranjeros en los bienes raíces. Bendiciones, se les aprecia y bueno, a la orden por Nueva York. Gracias a ti, Gerardo, Bien. a Gerardo por la invitación, y a ti, Gregory, también por la invitación. Y está más que decirle que estamos a las órdenes a todo lo que nos estén viendo, todo lo que nos estén oyendo. Cuando gusten, nos pueden contactar. Muchas gracias, Gregory, por la invitación también de mi parte y mucho éxito para tu programa que cada vez está teniendo una audiencia mayor y invitados muy interesantes. Nos sentimos honrados por estar contigo hoy. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro Instagram Live, a través de nuestro YouTube Live, a través de las aplicaciones de la radio de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio, y que nos verán diferido en el canal de YouTube de Gregory Prada, les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, dejar un comentario, dar un like, compartir. Y lo más importante, como siempre les digo, nunca se rindan. Bye bye, chao. Gracias, muchachos. Bendiciones.